En 2 de Samuel 6 encontramos la historia de Usa. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Eterno de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Eterno con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Eterno se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Puede leer esto en 2 de Samuel 6, versículos 1 al 7. ¿Por qué Dios le quitaría la vida a Usa cuando intentaba hacer el bien? ¿Por qué sucedería esta tragedia cuando toda la casa de Israel se regocijaba por devolver el arca del pacto? Para el pueblo de Israel, el arca era una representación de Dios. Dios lo hizo santo, y todas las cosas santas deben ser tratadas con el debido respeto, de la manera esperada por Dios. Ellos escogieron llevarlo de la misma manera que los filisteos, los cuales no conocían a Dios. Fue necesaria una lección respecto a cómo mostrar el debido respeto y reverencia y honor a las cosas santas de Dios. Ellos tenían los mandamientos de cómo el arca de Dios había sido usada poderosamente para llevar a sus antepasados a través del desierto y luego separar las aguas del Jordán cuando entraron en la tierra prometida. El arca era un símbolo para ellos del poder y la majestad de aquel que los cuidaba y los llamaba su pueblo especial elegido. ¿Cómo dijo Dios que llevaran el arca? En Éxodo 25, versículos 12 al 16 leemos: «Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré». David estaba aprendiendo una lección. Él debía seguir cada palabra de Dios y no inclinarse a su propio entendimiento como lo había hecho Saúl antes que él. ¿Qué tiene que ver esta lección del Antiguo Testamento con la celebración de la Navidad? En 2 de Timoteo 3:16 leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia». En Levítico 23 se nos muestran los días indicados por Dios para que su pueblo lo honrara y los usara en su adoración. Se llaman las fiestas santas de Dios. Cada una de estas fiestas sagradas tiene un significado especial para el pueblo de Dios y también para todos los que han vivido, incluso si no han sido conscientes de ello. Son las fiestas de Dios, no las fiestas de los judíos. Un estudio cuidadoso le mostrará que la Iglesia del Nuevo Testamento mantuvo y guardó estos días, tanto judíos como gentiles. ¿En qué parte de la Biblia encuentra a Dios diciéndole que celebre el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Dónde dice que un árbol vertical adornado con galas es una forma de honrarlo? ¿Dónde se nos dice que intercambiemos regalos y esperemos a que un hombre mágico con un traje rojo a medianoche le traiga cosas a los niños que se han portado bien todo el año? ¿Dónde se nos dice que cubramos nuestra casa por dentro y por fuera con árboles de hoja perenne? Busque de principio a fin en la Biblia y no le encontrará. Puede encontrar amplios registros en otros escritos de celebraciones similares que se hicieron en honor a los dioses creados por los hombres. Incluso tan reciente como los comienzos de los Estados Unidos, puede encontrar que muchos quienes vinieron al Nuevo Mundo por la libertad religiosa consideraron esas celebraciones como una adición
al verdadero culto y decidieron no hacerlo. En Apocalipsis 22, en los versículos 18 y 19 leemos: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Aquellos que hoy se llaman cristianos, como el pueblo elegido especial de Dios, son testigos del poder y la majestad de aquel que nos cuida. Del mismo modo que un cónyuge no quiere que su pareja mire a otra persona, Dios no quiere que su mujer desposada esté mirando la forma en que se ha adorado a los falsos dioses y piense que puede adorarlo de la misma manera. Cuando Israel, la iglesia en el desierto, fue tras dioses extranjeros, Dios lo llamó a cometer adulterio contra él. En Oseas 3:1 de la Biblia, la palabra hispanoamericana, podemos leer: El Señor me dijo, vete de nuevo y ama a una mujer amada por otro, y adúltera, porque así también el Señor ama a los israelitas, aunque ellos se vuelvan a otros dioses y saboreen los pasteles de pasas. Nos llamamos a nosotros mismos por el nombre de Cristo y debemos tener cuidado de seguir las instrucciones sobre cómo mostrar temor y respeto a aquel a quien llamamos nuestro Salvador y Señor. En Deuteronomio 12, 29 al 32 leemos: Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Podemos decidir, no importa cuán buenas sean nuestras intenciones, cómo adorar a Dios? Usa tuvo buenas intenciones, y el ejemplo que nos deja para la actualidad es que las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos instrucciones claras del propio libro sagrado de Dios sobre cómo debemos adorarlo y en qué días. No somos diferentes a las personas registradas en la Biblia, que pensaron que podían adorar a Dios de la misma manera que los rodeaban y los cuales se convencieron de que todavía lo están honrando. No podemos llevar a las personas al Dios verdadero manteniendo las mismas tradiciones y adoración del pasado a dioses falsos. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. La única forma de encontrar la verdad absoluta es en las páginas del libro que se nos ha facilitado mediante un gran sacrificio y una intervención milagrosa. No tomemos este regalo de Dios a la ligera. Debemos estudiar y seguir las instrucciones que se encuentran en las páginas de la Biblia, y aquellos que agreguen o quiten palabra de ella no se encontrarán en el libro de la vida.